Quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Mateo 16. Y hoy vamos a compartir estos versículos, del versículo 24 al 28. Todavía no lo lea y le voy a dar una pequeña introducción a lo que estaba sucediendo aquí. Capítulo 16 de Mateo, en el versículo 21, Pedro había intentado disuadir a nuestro Señor Jesucristo de ir a Jerusalén. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jesucristo les había dicho, y les repetí en varias ocasiones, como dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran. Eso le decía Jesús a sus discípulos, y que al tercer día él resucitaría. Pero sucede algo aquí, porque Pedro lo que intenta es decirle: Señor, no, eso no te va a pasar, eso no va a ocurrir. Y el Señor le responde a Pedro de esta manera: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y hoy no me voy a detener en esta parte, voy a hacer énfasis en lo que sigue ahora, a lo cual los invito a que lean conmigo. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la lectura de Mateo 16, 24, 28. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar, como dice, en su reino. El Señor les había advertido a sus discípulos que iba a pasar momentos de gran tribulación y que iba a ser ejecutado. Y cuando su discípulo Pedro le responde, esto le provee a nuestro Señor Jesucristo el marco para describir lo que implica seguirlo. Era el mejor marco, era el mejor escenario, porque Jesús dice eso. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Me encanta esa descripción del Señor, porque esas palabras que Él acaba de decir allí y le dice a sus discípulos describen claramente el costo, lo que significa poderse alinear con la causa de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, alinearse con la causa de nuestro Señor Jesucristo tiene un costo, no es barato. Demanda de usted una entrega. Y me encanta esto porque miren, en 20 siglos que han transcurrido desde que Jesús dijo esto, nadie ha presentado una definición tan precisa a la iglesia de lo que significa seguir al Hijo de Dios. Creo que esta es una de las frases más famosas de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No se imagina cuántas personas han leído esto. No se imagina cuántas veces seguramente usted, igual que yo, lo hemos escuchado. Pero usted no se alcanza a imaginar las veces que lo hemos dejado pasar así, por debajo. Donde no le hemos puesto mucha atención a lo que el Señor acaba de decir, a lo que el Señor ha dicho. Si alguien quiere ser mi discípulo, sígame. Sígame. Y es el nombre de la predicación del día de hoy.
Y los voy a poner y voy a invitarlos a que me acompañen para entrar en contexto de lo que estaba sucediendo en este momento. Amén. Miren, habían grandes multitudes que seguían a Cristo. Eso lo sabe usted. Pero creo que usted no alcanza a dimensionar lo que era Jesús en ese entonces. Siempre escuchamos que las multitudes lo seguían y todo. Les voy a decir algo, como diríamos hoy en día. Jesucristo era famoso. Famoso. Era el hombre más popular en ese entonces. El que hacía milagros, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, tenía unas palabras que nadie había dicho, y Jesucristo sin duda tenía multitudes de personas que lo seguían. Pero cuando usted se detiene un instante, piense en esto. ¿Cuáles eran verdaderamente las motivaciones de todas las personas que seguían a Jesús? ¿Cuáles eran? ¿Conoce usted las motivaciones? ¿Cree usted que todas las motivaciones de todas estas personas que lo seguían eran iguales? Sin lugar a dudas, eran motivaciones diferentes. Diferentes para cada una de las personas. Había motivaciones diferentes para seguir a Jesús. Seguramente había una gran mayoría que lo seguía solamente por curiosidad. ¿Se parece algo a hoy? Muchas personas seguían a Jesús por curiosidad. Habían otras personas, otra mayoría, que seguramente lo seguían porque estaban presentes en medio de las situaciones, en el lugar, en el momento, en el tiempo adecuado donde Jesús estaba pasando. Donde estaba cruzando Jesús, en la calle que estaba pasando, en la orilla del mar donde él estaba, al pueblo que estaba llegando, pues sencillamente había personas allí y coincidían con Jesús. Ahora también me atrevo a asegurar que había otro gran número de personas que llegaban a él porque su vecino le había hablado de Jesús, su amigo le había hablado de Jesús, sus parientes le habían hablado de Jesús. Conocidos le habían hablado de Jesús. ¿Se parece hoy en algo? Jesús estaba en la boca de todo el mundo. Piénselo. Trate de trasladarse a esa época, a ese entonces. Jesucristo era un nombre, Jesús era un nombre que estaba en la boca de todo el mundo. Era iglesia popular. Y creo, no voy a decir que me atrevo a asegurarlo, pero cuando usted escuche en una predicación mía que yo diga, cuando yo digo, yo creo, es mi apreciación personal. O sea, puede ser que alguno de ustedes no lo comparta, pero esto no es un lugar para discutir. El púlpito me pertenece. Solamente le voy a decir lo que yo creo, que se puede derivar de las situaciones que se estaban originando allí. Pienso yo que los discípulos sentían como cierto orgullo. Creo yo que ellos se sentían muy bien porque pertenecían a un grupo muy privilegiado, al grupo más íntimo de los seguidores de este hombre que gozaba de la más grande popularidad de ese entonces. Entonces me atrevo a asegurar que si Jesús era el hombre del momento, pues sencillamente para sus discípulos esto les daba prestigio. Imagínate que con Jesús iban los 12 y alrededor de esos 12 habían miles. La Escritura dice que cuando el Señor multiplicó el pan y los peces, en una ocasión fueron 5,000 y más, porque hablaba de las personas adultas. En la otra ocasión, muy poco después, multiplica y se alimentan como 4,000 y más. Dime, ¿no? En ese entonces, donde los pueblos eran como los pueblos. Hoy en día, ¿cuántas personas podrían haber en Jerusalén? ¿Cuántas personas podían existir allí en ese entonces? Así que cuando hablas de 5,000, 4,000, 6,000, es muchísima gente. Y todo el mundo sabía quién era Jesús. Así que si Él es el hombre del momento, creo que para los discípulos era un momento de prestigio. Estamos andando, estamos acompañando. Es más, Él nos llamó. Pongan atención a eso. Él nos escogió.
O sea que es un privilegio estar con Él. Jesús había escogido a sus discípulos. Y ahora, no te desvíes mucho porque, miren, hay algunos, yo creo que ser contado entre la multitud de personas que constantemente giraban en torno al Mesías, no convertía a nadie en discípulo. Que le estuvieras dando la ronda y estuvieses alrededor de Jesús, eso no es garantía de ser discípulo de Jesús. Y Jesús lo dejó claro. Y era muy importante para él definir con toda claridad lo que significa ser un fiel seguidor de Jesucristo. Creo que nadie se convierte en discípulo por darle vueltas a la persona de Jesús. Nadie. A no ser que asumas un verdadero compromiso con Él. Y me atrevo a asegurar que muchos van a tener la misma reacción de algunos que esta mañana. De pronto usted va a ser confrontado, no por mí, espero que sea por el Espíritu Santo. ¿Cuántos años lleva usted, o meses o días de ser cristiano? Y de pronto ha llevado toda una vida, o todos unos días, o todas unas semanas, es dándole vueltas a Cristo. Y no en Cristo. Y no se ha dado cuenta que Él lo ha llamado es a seguirlo. A seguirlo. Así que el deseo de ir en pos de Él, el deseo de seguir a Jesús, surge, iglesia, amigos, amados, surge solamente por una razón. Solamente se puede expresar porque Él ha escogido revelarse a nosotros. Él ha escogido darse a conocer a cada uno de nosotros. Y cuando usted entiende esto, es Jesús el que se ha revelado a nuestra vida. Es Jesús el que se ha presentado, iglesia. Fuimos seducidos con una propuesta de vida que es más genuina y es más profunda que la que cualquiera de nosotros hubiese podido elaborar con sus propios medios. Nadie tiene la capacidad de hacer la vida ni llevar la vida que Jesús nos ha prometido. ¿Qué vida ha prometido Jesús? Una vida plena, una vida abundante. Pero el concepto popular dice todo lo contrario. El concepto popular de que nosotros buscamos al Señor, iglesia, queda totalmente descartado. Así que si en algún momento tú creíste que eras tú quien buscaba al Señor, déjame decirte, doctrinalmente no es correcto y estás equivocado. Es Jesús el que nos ha buscado a nosotros, iglesia. Nadie tiene la capacidad de acercarse a Jesús porque nosotros no le marcamos las pautas a Jesús. No somos capaces de hacerlo. Jesús se acercó. Jesús se movió al lado de usted. Jesús lo llamó cuando usted menos se imaginó. Jesús llamó su atención. Jesús estuvo al lado suyo cuando usted ni siquiera se imaginaba que Él estaba caminando y lo estaba invitando a seguirle. Y cuando Él dice, sígueme, es donde sucede lo que es absolutamente increíble. Pasamos tiempo con Él, porque somos atraídos por Él. Él es quien nos apasiona. Él es el que pasa cerca de donde nosotros nos encontramos. No soy yo desesperadamente buscando a Jesús. Es Jesús el que nos ha encontrado. Por eso me encantaba la alabanza, la última canción que cantó el ministerio de alabanza. Jesús desea que nosotros podamos entender que no marcamos las pautas que van a definir si somos o no sus discípulos. Es Él quien más bien se va a comunicar y va a comunicar las condiciones que se requieren y que necesitamos para ser sus discípulos. Y nos hace una invitación. Y es una invitación a que debemos tomar una decisión inteligente. Tiene que ser una decisión inteligente para ser sus seguidores.
Porque si esta es una de las frases más conocidas de Cristo, si alguien quiere ser mi discípulo, esto implica algo de parte nuestra. Implica abrazar un estilo de vida diferente. ¿Está dispuesto usted a abrazar el estilo de vida que le ofrece Jesucristo? Es un estilo de vida diferente, pero con ciertos matices que se vuelven radicales en la vida de sus hijos. Y a los que muchos no queremos de pronto ponerles mucha atención o descartar, o preferimos pasarlo por debajo. Como en muchas ocasiones nos pasó cuando leímos esta porción de la Biblia. Preferimos más bien, no le pongamos mucha atención, que pase así por debajo. Si alguien quiere ser mi discípulo, yo, Señor, yo quiero. Ah, ok, listo, espérate, te voy a decir qué tienes que hacer. Y esa es la parte que muchas veces no nos gusta, o seguramente no fue ni de gusto, ni de sentimiento, ni de emoción. Seguramente preferimos no ponerle atención. El Señor es quien va a comunicar las instrucciones. Porque Él habla y Él identifica aquí 3 elementos. Y no dudo que usted ya se dio cuenta cuáles son, ¿cierto? ¿Sí se dieron cuenta? 3 elementos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y creo que muchas veces no le pusimos mucha atención a esos 3 elementos que son importantes para ser un discípulo de Jesús. Si Jesús se lo dijo a sus discípulos, Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Amén. Y si no hemos cumplido con alguna de estas 3 elementos, pues definitivamente le estuvimos dando vueltas. Vimos a Jesús pasar y no le pusimos mucha atención y nos comprometimos con su propósito. El Señor, cuando identifica estos 3 elementos, además que son cruciales, son definitivos para ser discípulos de Cristo, el fundamento descansa sobre una base, sobre un pilote, sobre una zapata. Los ingenieros saben de eso. Sobre una zapata, esa es la parte más, ¿sí? Sobre un fundamento que es el más fuerte y el más sólido y tiene nombre. Ese fundamento se llama sacrificio personal. Usted va a tener que rendir, vas a tener que entregar, vas a tener que renunciar, pero vas a tener que rendir algo, vas a tener que pagar un costo. Y cuando al pueblo de Dios le dicen que tiene que pagar un costo para ser seguidor de Jesús, a eso ya no me gusta. Pastor, ¿de qué costo me está hablando? ¿De qué costo me está hablando? Suficiente con diezmar. Suficiente con la ofrenda que doy. ¿De qué costo me habla, pastor? Pues vas a tener que pagar un costo, y el Señor lo define aquí muy claro, porque aquí no es lo que yo creo, aquí es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se refiere a eso. Si se descansa sobre algo, de que debo rendir algo, el Señor comenzó con esto. Primero veamos esto: negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo tendrá sentido, iglesia, cuando forma parte de algo, de la respuesta a una visión que es más grande que usted. Se los voy a explicar de manera sencilla. Cuando usted decide negarse a usted mismo, es porque lo que usted va a abordar es más grande que usted mismo, es más interesante que usted mismo, es más increíble y extraordinario que usted mismo. Es a donde usted quiere dirigirse. Es cuando usted dice: lo que tengo es nada con lo que puedo alcanzar. Lo que tengo es nada a donde puedo llegar. Lo que tengo es nada, y renunciar a ello es nada con lo que Dios me va a regalar. Entonces su visión cambia, su perspectiva cambia. La esperanza de una vida con significado está encerrada con Jesús, no está encerrada ya en mí. Así que la promesa de una aventura que cierra esta invitación de sígueme está encerrada es en Jesús, en nadie más, iglesia. Estamos cansados de vivir la vida que nosotros queremos vivir, como dice la canción, a mi manera. Y de vivir la vida a tu manera no es la vida que Dios quiere que vivas por medio de su Hijo.
El Señor quiere que vivamos una vida a la manera de Jesús, con Jesús. Por eso dice negarse a sí mismo. Nuestro sacrificio es una respuesta al sacrificio de Él, porque Él lo hizo primero. Lo hizo primero que usted. Hizo un sacrificio a nuestro favor. Y por eso puede presentarse con una propuesta de este calibre. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Pero resulta que esa palabra, negarse a sí mismo, suena extraño. Iglesia, suena extraño en el contexto cultural actual que vivimos. Porque lo único que vivimos hoy en día es concentrarnos en asegurar por todos los medios posibles el bienestar personal. Todos estamos pensando nada más en nosotros. Lo que yo quiero, el mejor lugar en la fila, yo quiero llegar primero, me quiero comer el mejor filete primero que todo el mundo. Algunos ya saben de lo que les estoy hablando. Quiero estar primero en el lugar que necesito estar. En el metro quiero la mejor silla. No estoy embarazada, pero no importa, me voy a hacer en el estacionamiento de embarazada. ¿Por qué? Porque ya no hay más estacionamientos. Primero yo. Pienso en todo, es primero yo, primero yo, primero yo. Y resulta que el Señor no es eso. Cuando no es así, resulta que cuando mi vida no se mueve en eso, quisiéramos ser ciudadanos VIP en todas las cosas que hacen. Quiero ser VIP en el avión, VIP en el metro, VIP en el cine, VIP en la iglesia. Quiero tener la mejor posición en todos los lugares y estoy pensando nada más soy yo. Y estos son ejemplos fáciles y sencillísimos, ilustraciones sencillísimas. ¿Y saben por qué? Porque resulta que cuando no es así, te angustias. Estás en el súper. Dios te ha regalado una bendición para que puedas llegar o comprar, entrar al súper y comprar las cosas y no encuentras estacionamiento. Y entonces dicen, no hay estacionamiento. Y cuando llegas entonces a uno de los súper, hay unas filas larguísimas. Pero ¿por qué me tocó este día? Esas filas que hay. Yo debería haber entrado. A ver si tengo algún amigo ahí adelante para que me deje entrar. ¿Lo ha pensado? Ah, ¿vieron? Miren, cuando no sucede así, pareciera que no, pues estamos viviendo, es como la gran tribulación. Se nos convierte la vida en el problema más grande. El problema más grande. Si no te atendieron rápido en la línea aérea, si el avión no salió a tiempo, primero yo. Usted me tiene que cumplir. Es mi derecho. Yo pagué este tiquete y no me salió barato. A mí no me va a cambiar mi horario. Pero es que, no. Pero es que, no. Usted no sabe. ¿Han oído esto? ¿Usted no sabe qué? Usted no sabe quién soy yo. Porque si usted supiera quién soy yo, no me diría lo que me está diciendo. Usted no sabe quién soy yo. Yo no. Y el Señor llega y dice, ¿quieres ser mi discípulo, Guillermo? Sí. Vas a tener que negarte a ti mismo. Vas a tener que entregar eso. Porque cuando no es así, me convierto en una persona malhumorada. Porque las cosas no funcionan como yo quiero. Entonces soy arrastrado por esa tendencia a considerarme víctima. ¿Ha pasado por ahí alguna vez? ¿Y qué te pasó? No te imaginas. No hay derecho. Esa palabra nos encanta. No hay derecho. ¿Cómo es? Mira lo que están haciendo, mira lo que me hicieron, mira lo que toqué. No hay derecho. Entonces, ¿qué? Soy víctima. Yo soy la víctima. Y el Señor dice, renéguense a ustedes mismos. Creemos nosotros que debemos luchar por mis derechos, por mi deber. Es mi deber defenderme, porque así es la manera como aseguro que haya conmigo respeto y la garantía de todos mis derechos. Y no es así, iglesia. Esto es contrario completamente al llamado de Jesús. Jesús nos dice que le demos la espalda a todo lo que ha sido en nuestras vidas prioritario. Jesús nos dice que le demos la espalda a todo lo que consideramos muy importante. Y lo que nos quiere decir, no puede haber en tu vida algo más importante que yo, dice Jesús. No puede existir. Así Él dice,
nos recuerda que debemos adoptar esa postura de ser imitadores de Cristo. Como dice Filipenses, quiero que me acompañen por favor. Filipenses 2, 6, 8. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, iglesia? Muerte de cruz. Así que el fundamento necesario para ser un discípulo, si no te das cuenta, se convierte muchas veces en el obstáculo más grande para tener una vida comprometida con Cristo. Los evangelios nos dan muchísimos ejemplos de personas que presentaron excusas para justificar que no podían seguir a Jesús de manera incondicional. Nosotros seguimos a Jesús sin condiciones. Amén. Pero algunas historias en el evangelio nos dice que hubo personas que dijeron: no, Señor Jesús, primero debo hacer esto, primero debo hacer aquello, lo otro. Sí, Jesús, lo que pasa es que la respuesta mía va a reflejar verdaderamente mis condicionamientos. Señor, es que tengo trabajo. Señor, es que no tengo tiempo ahora. La verdad, Señor, es que mi agenda está muy apretada para poder comprometerme con esto. La verdad, Señor, es que el ministerio me encanta y todo, pero hay otras cosas que en este momento me impiden poder hacer lo que tú me has llamado a hacer. Miren, no hay nada más grande y un privilegio más grande que trabajar en la obra de Dios, que servirle a Jesús. No hay nada más grande que eso. Es allí donde tú ves tantas familias, tantas personas, hombres, mujeres, individuos que se han quedado dándole la vuelta a Jesús. Le dan la vuelta a Jesús y le dan la vuelta a Jesús y nunca se comprometen a estar con Jesús. Es más fácil darle la vuelta a comprometerme realmente. Pero eso sí, Señor, yo quiero los beneficios, yo quiero experimentarlos, yo quiero tener todas esas cosas, quiero experimentar lo bueno, lo que tú dices que das, pero desde acá afuera, Señor. Y el Señor me recuerda: ¿eres mi discípulo, sí o no? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Estás cargando tu cruz? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo a donde yo me voy dirigiendo? No es a donde tú quieres. ¿Estás alineado con mi propósito? ¿Estás alineado con mis planes? Bueno, Señor, más o menos. Pues entonces más o menos te voy a bendecir, ¿o qué? El Señor no va a decir eso. Pero quiero experimentar eso. No quiero responderle así al Señor. Porque muchas veces nos quedamos pidiendo las bendiciones de Dios. ¿Quién no quiere las bendiciones del Señor? El Señor no dice que va a dejar de bendecirte. Pero te voy a decir, lo más seguro es que te estás perdiendo de muchas otras cosas que Dios tiene para ti. Sencillamente porque estás en el lugar equivocado. Y es porque tú has decidido estar en ese lugar. Y por una sencilla razón: porque no estoy dispuesto a ceder. Y no estoy dispuesto a ceder aquello que yo considero que es mi ventaja de seguridad. Es que no puedo dejarse. Pastor, mi trabajo es lo más importante. Usted no se imagina cuántas veces yo he escuchado esto. Y yo solamente digo: Señor, te doy gracias. Y yo siempre le digo a las personas que están en los ministerios y trabajan, y yo le digo: cuando el ministerio se vuelve una carga para ti, tienes que preguntarles al Señor, no me preguntes a mí. Porque lo que regala el Señor no es carga. Jamás. Jamás. Si tú estás trabajando en la obra de Dios, vas a tener obstáculos, te lo garantizo. Pero es para valientes, decididos a andar, decididos a caminar, decididos a hacer. Y cuando estés allí le vas a preguntar al Señor: Señor, ayúdame a estar alineado con lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a estar verdaderamente en el lugar correcto y no en el lugar equivocado. Miren, no se imaginan. Para algunos la vida cristiana es un medio para agregarle solamente algo bueno a la vida que llevan. Y déjame decirte que es muy triste decir esto, pero si tú piensas que la vida cristiana es nada más para agregarle algo bueno o algo nuevo a la vida que llevabas, pues te estás perdiendo verdaderamente lo mejor. ¿Saben qué? Ser cristiano es cool.
¿Sabían eso? Ser cristiano es super play. A mí me encanta decir que soy cristiano. O sea, ser cristiano y cool y play, por favor, tienes una cantidad de cosas a favor. Eso nada más lo dice el pastor aquí, bueno, porque está en el púlpito y yo estoy en el púlpito. Bueno, pero ser cristiano es bueno y muchos aquí lo saben. Es bueno que los demás sepan en quién tú crees, por quién tú vives, por quién haces lo que haces. Es increíble eso. Pero muchas personas no saben que seguir a Jesús demanda algo. Rendir y entregar algo. Nunca será completo si no estamos dispuestos a darle la espalda a aquellos que consideramos mejor, bueno o más importante. Tenemos que saber que lo tenemos que hacer. Hay un segundo elemento que me llama la atención aquí, porque hasta ahora todo no pinta muy bien. Tienes que dejar todo, darle la espalda a todo. Pero escucha el segundo. ¿Qué dice el segundo? Díganmelo ustedes, iglesia. ¿Qué decía el segundo? El segundo elemento que identificas ahí, ¿cuál es? ¡Ay! Miren, ustedes, ¿alguno vio una película? Bueno, eso no es de mi época, eso es de algunas otras personas que tienen más edad que yo en la iglesia. Pero a mí me hablaron de una película que se llamaba El Túnel del Tiempo. Eso es muy viejo. No sé quiénes lo vieron, pero El Túnel del Tiempo. Podían ir atrás. Entrabas por un túnel que era una espiral así. ¿Ah, sí, tú lo viste? Sí, era algo así. Y miren, yo le pido a usted que trate de trasladarse en su buena imaginación a ese entonces. Porque para poder entender lo que Jesús le dijo, nosotros hoy en día somos lectores del siglo XXI y decimos tomar su cruz. Pero yo le pido a usted que se traslade a ese entonces. Imagínense que están los 12 discípulos y están con Jesús. Están con el hombre más popular. Están viviendo, dice, wow, somos los discípulos de Jesús. No solamente ven a Jesús, nos ven a nosotros que vamos detrás de Él y lo acompañamos, somos importantes. Y Jesús se voltea y les dice, paren ahí. Se tienen que negar ustedes mismos. Y yo digo, bueno, Señor, sí, te entiendo esto. Pero además van a tener que cargar su cruz. Y ellos, piense un instante lo que significaba la cruz en ese entonces. Que tú lo leas hoy es muy fácil. Pero si tú te imaginas que el líder que sigue es el hombre más importante, te dice, vas a tener que cargar tu cruz. Y era algo que seguramente ellos frecuentemente veían, porque llevaban los romanos más de 100 años usando este método, la crucifixión, cuando condenaban y iban a ejecutar a un reo. Era crucificado. Y no solamente era crucificado, era expuesto delante de todo el mundo. Las vías importantes eran los lugares donde los romanos decían, vamos a clavar las cruces aquí, para que todos vean un ejemplo. Nadie va en contra del imperio. Y ellos vieron eso, que Jesús les hablaba de eso. Estaban acostumbrados a ver en las polvorientas rutas y calles de Jerusalén, en las afueras, lo escuchaban. Tú que sabes, estaban a una poca distancia de tener ahí a alguien que había sido crucificado por los romanos. Si era lo usual. Y el Señor les dice, van a tener que cargar su cruz. Porque resulta que estos reos que eran condenados, a ellos les decían, carga la cruz. Y la cruz la vas a llevar al lugar donde vas a ser crucificado. Y ellos, yo creo que tuvieron que sentirse muy nerviosos. ¿Usted no lo piensa? Se tuvieron que sentir acongojados. Es más, yo si hubiera estado ahí me hubiera asustado. Yo diría, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que esto está pasando aquí? ¿Voy a tener que cargar una cruz? Pero si yo no soy un reo, si no estoy condenado, ¿por qué lo voy a hacer? Esto suena muy extraño.
Ellos sabían que los que eran condenados y arrastraban la cruz recibían insultos. Allí las multitudes no solamente se arremolinaban alrededor de las personas, no, iban a ver al que iban a crucificar. Y era el momento para burlarse, para escupirlo, para humillarlo. Piensa en esto. ¿Cómo en medio de tanta aclamación popular y tanto reconocimiento se habla de un tema asociado con desprecio y condenación? Como si venían de estar con Jesús. Uy, qué prestigio nos da esto, y ahora nuestro líder nos dice que tenemos que cargar la cruz. Solamente piénselo, porque Jesús señaló que este no era solo un camino que Él iba a recorrer. Él también dijo: no piense que es reservado para mí, sino para todos aquellos que escogen unir su vida a la vida del Hijo de Dios. Eso es. Iglesia, el sufrimiento es una marca del discípulo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? ¿No es a sus seguidores? ¿No es a sus discípulos? ¿Por qué es una marca entonces el sufrimiento? En los discípulos, en el discípulo. Es una marca porque usted decidió unir su vida al único que confronta el sistema del mundo y que tiene un nombre: Jesucristo. Jesucristo es completamente diferente a lo que dice el mundo. Jesucristo es todo lo contrario. Jesucristo nos dice que no podemos convivir con ambas realidades. O estás con Jesús o estás con el mundo. O estás de un lado o estás en el otro. ¿A dónde quieres estar? Pero tienes que decidir, porque una es contraria a la otra. No encajan, no se unen. Entonces Jesús advierte a aquellos que estaban cerca de Él: van a tener que soportar humillaciones, va a haber abandono, va a haber rechazo, incluso aún muerte. Pero el Señor dice: síganme. Y nos recuerda lo que dice Lucas 14, 28, 29, porque usted tiene que tomar una decisión. Y hoy lo invito a que tome una decisión. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse ¿de quién? De él. Así que el proceso de evaluar la decisión antes de tomarla es muy importante, iglesia. Porque esto revela esta ilustración que acabamos de leer, esto que usted acaba de leer, y es lo que muchas veces está ausente cuando nosotros le presentamos el evangelio a otros. Estamos acostumbrados a querer presentarle un evangelio light, un evangelio que no toque la vida de nadie. No queremos decirle a nadie pecado es pecado. No queremos decirle a nadie que para seguir a Jesús no basta con que le des vueltas a la iglesia, no basta con que vengas un domingo a la iglesia, no basta con que vengas al ayuno a la iglesia, no basta con que hiciste el devocional en la mañana y ese fue todo el tiempo que tuviste con Jesús. Tiene que haber un compromiso, porque si no hay un compromiso no puedes experimentar lo que Jesús tiene para darte. ¿Cómo vas a conocer la vida abundante y plena que tiene Jesús si no te acercas? Si no lo buscas a Él, si no dejas que Él te hable, si no escuchas lo que Él quiere decir. Es increíble esto, iglesia, porque cuando hacemos esta primera lectura de estos dos elementos a los cuales se refiere Jesús, pareciera enfatizar que verdaderamente somos unos perdedores, iglesia.
Niégate a ti mismo y carga tu cruz. Señor, sé así. ¿Eso es lo que me toca? No hay otra salida, porque eso es lo que no quiere nadie, o eso es lo que quiere escuchar todo el mundo. Pero lo que hace Jesús es terminar con una exhortación, que es la que Jesucristo siempre la saca del estadio, ¿no? Y si usted no se había dado cuenta cómo la sacó del estadio aquí, lo voy a mostrar. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. No, Señor, no puede ser. Y tiene que tomar su cruz. No, Señor, pero es que hay cosas que no estoy dispuesto a entregar ni a rendir. No, no puede ser esto. Y dice el Señor, ¿y qué? Y seguirme. Eso marca la diferencia. Y seguirme. Y si tú haces una lista, mire, no sé si usted tiene agenda, no, pero si usted puede tener ahí, imaginarse qué significa seguir a Jesús, y que usted pueda hacer una lista de elementos que están implícitos en esa palabra, sígueme. Lo que está implícito en esa invitación de Jesús, te voy a recordar algo. Quien te está invitando es el Hijo de Dios. Quien te está diciendo sígueme es el pan de vida. El que dice sígueme es la luz del mundo. El que dice sígueme es la puerta de las ovejas. El que dice sígueme es el buen pastor. El que dice sígueme es la resurrección, iglesia, y la vida. El que dice sígueme es el que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que dice sígueme es la vida verdadera. El que dice sígame es el Hijo de Dios, es todo, es Dios. Así que cuando Él te dice sígueme, nada más piensa un instante en esto. Él está llamando a seguirnos, a seguirlo. Y eso cambia completamente la naturaleza de la propuesta. Ya la propuesta no se quedó solamente en que era renunciar a todo y cargar la cruz. La propuesta ahora de Jesús es esta: que en el camino no estaremos solos. En el camino Él va a estar conmigo. Que en medio de las luchas no voy a estar solo. Él va a estar conmigo. Jesús va a estar con nosotros. Lo que vivamos, Él lo vivirá. Lo que me duela, a Él le dolerá. Cuando llore, Él va a llorar. Cuando me alegre, Él va a estar alegre. A donde vaya, Él va a estar. Porque el Señor dijo, sígueme. Y va a vivir esto con la misma intensidad o más que como tú la estás viviendo. Porque tú no tienes más compasión que Él. Tú no tienes más misericordia que Él. Tú no tienes más gracia que Él. Todo perdón, todo pecado va a fluir en la sangre de Jesús. Y Jesús dijo, sígueme. Sígueme, Guillermo. Sígueme. Sígueme. No más, sígueme. Mi vida va a estar ligada íntimamente a Jesús. Mi experiencia, lo que viva. No va a haber en mi vida confusión, iglesia. No va a haber desconcierto. No va a haber en mi vida que estoy perdido. ¿Y qué tiene? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No tengo. Estoy perdido. No sé a dónde voy. No sé qué tengo. Estoy perdido. No va a haber desolación. Mi vida va a tener sentido. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque en medio de aquello que creo que es confuso, aquello que para mí me desconcierta, tú me estás mostrando el camino que debo seguir. Porque tú me dijiste, sígueme. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es quien ha asumido esa responsabilidad por nosotros. Así que, iglesia, yo sí decido definitivamente seguir a Jesús. Quiero andar en la vida, pero con Jesús. Jesús es el que le da claridad y propósito a mi vida. Allá afuera estoy perdido, soy un walking dead. Pero aquí con Jesús tiene sentido mi vida. No voy a seguir dándole vueltas a la persona de Jesús. Yo quiero estar con Jesús. Quiero experimentar todo lo que Él dice. Voy a experimentar y a conocer de Él, de su actitud. Voy a conocer todo lo que hace Jesús mientras avanza por los lugares donde el Padre le está indicando. Voy a escuchar a Jesús cuando me diga
Así como le dijo a Pedro y le dijo: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dice: si eres tú, llámame. Y yo quiero ser así como Pedro. ¿Pero a dónde voy? ¿Hacia quién voy? Hacia Jesús. Jesús le dijo a Pedro, no se lo dice, pero le dice: Pedro, sígueme, ven, ven, déjame lo sobrenatural a mí. Pero Jesús, Señor, agua, ven, déjame lo sobrenatural a mí. Iglesia, yo no me quiero perder eso. Yo no me quiero perder ver lo sobrenatural de Dios obrando en mi vida. Dándole vueltas a la persona de Jesús no lo voy a ver, pero con Jesús sí lo voy a experimentar. Voy a experimentar los milagros en mi vida. No importa aflicción, por favor, iglesia. Cuando alguien aquí me dice: pastor, es que yo estoy pasando por enfermedad, yo también pasé por ahí. Pastor, es que yo también pasé por ahí. Pastor, es que a mí yo también te pasé por ahí. Pastor, es que hablaron de mí y me rechazaron, yo también pasé por ahí. Es que la familia no quería, yo también pasé por ahí. Es que los muchachos, los hijos, yo también pasé por ahí. Es que yo también pasé por ahí. Usted no se imagina, pastor, la crisis que tengo y tal, y me quebré, yo también pasé por ahí. A ver, dime algo por donde no hayas pasado. Pero yo pasé por ahí con Jesús. Y yo sé que tú, donde estés y lo que estés pasando, estás pasando con Jesús. Miren, yo solamente quiero decirte hoy algo para seguir añadiendo esto. Podría quedarme aquí, no sé. Cuando el Señor invita y dice: sígueme, esto no es algo esporádico, iglesia. No es algo de un momento. No seguimos a Jesús una hora al día. No sigues a Jesús en el devocional de la mañana y después te olvidas. No. Es todo el día. Es todos los días. Es donde quiera que vayamos. Es donde estemos. Sigues a Jesús, sea cual sea la tarea que estés realizando. Somos discípulos de Jesús a toda hora y en todo lugar y en todo momento. Iglesia, la evidencia de una vida espiritual no la definen las actividades que estamos realizando. La definen, iglesia, la calidad de relación que estamos sosteniendo con el Hijo de Dios. Y eso se va a evidenciar en su vida. No hay algo que se note más en una persona que a Cristo. Se nota, no se imagina. Cristo se nota en las personas. Y a usted a veces se le salga el Hulk. Le voy a decir, brilla más Jesús que Hulk. ¿Saben quién es Hulk? ¿No? Ah, bueno, listo. Así que, iglesia, el Señor no solamente se quedó allí y dijo, versículos 25 y 26, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Empezamos a ver, Señor, aquí hay unos beneficios, pero también nos presentas un contraste de vida con respecto a otro. ¿Qué es lo que yo decido? Y las palabras del Señor revelan que en ocasiones nuestras decisiones se basan en beneficios inmediatos, en cosas que queremos alcanzar ya, cosas que queremos obtener ya, sin considerar, iglesia, las consecuencias que solamente se verán con el pasar del tiempo. Ninguna decisión que usted haya tenido y haya tomado en su vida, ¿usted cree que solamente esa decisión afectó ese momento? No, las decisiones afectan todo y afectan la vida más adelante. Usted podrá callarse la boca allá en medio de sus compañeros de trabajo respecto a algo inmoral que ha visto. Seguramente. ¿Por qué? Porque usted no quiere perder su lugar y que lo critiquen y que... No. Seguramente usted ha desatendido, o algunos están desatendiendo a los hijos. ¿Por qué? Pues sencillamente, pastor, porque la prioridad es asegurar el bienestar económico de mi familia. ¿Le suena familiar? ¿Cierto? Sí, no tienen que hacer así. No es necesario. Esto es historia de la vida real.
¿Sí o no? Historia de todos los días. Tengo que trabajar. ¿Quién va a traer el pan de la casa si yo no trabajo? Te voy a recordar algo. El pan de tu casa es porque tú eres un instrumento de Dios para llevarlo. Tú no eres, es más, no te preocupes de nada. ¿Eres tú el que crees que lo lleva? Pues estás equivocadísimo. ¿Tú crees que el dinero que llegó a tu banco llegó porque tú eres el Superman, el superchacho, el CEO? Mentira. Dios le plació. La palabra de Dios dice que todo le pertenece a Él. La palabra de Dios dice que Él es el que da bienes. ¿Cómo así? Es que, señores, pastor, es que uno no puede hablar de casa, ni de carro, ni de bienes, ni de... No, le digo, sí. La palabra de Dios dice que Él regala, da bienes duraderos. Duraderos. ¿Acaso los bienes no se destruyen? O si no, ¿cuánto dura una lavadora en Panamá? El Señor va a permitir que te dure cuanto Él quiera. Y cuando se le dañe, cámbiela. A veces nos volvemos más religiosos. Yo quiero ser más pragmático con lo que el Señor dice verdaderamente en su palabra. Y vivirlo como Él dice. Y obedecerlo como Él dice. Pero quiero abstenerme de hacer cosas para no incomodar a nadie. Prefiero entonces improvisar con mi clase del instituto bíblico. Esto lo anoté como... Porque era más importante. De pronto es que hasta ahora coincidía el partido de béisbol, de fútbol, o coincidía con alguna serie en particular que estoy viendo de televisión. Está bien, pues, perfecto. Yo no voy a juzgar a nadie por estas cosas. Cada cual decide. Lo único que les quiero decir es que la decisión que toma ahora va a trascender y va a afectar más adelante. Cada decisión, seguramente que usted tomó aquí, aseguró algo bueno. Porque ¿para qué? Pues se vio una buena película. Usted está en buena posición con sus compañeros de trabajo, así que está bien. Pero el tiempo es un buen momento ahora. Pero va a haber un perjuicio a largo plazo, porque usted no se dio cuenta. En el trabajo puedo sostener una amistad, pero no respeto. ¿Qué quieres tú? Respeto. Respeto y amistad. En mi casa voy a obtener bienestar económico. ¡Qué bueno! No, ya vivo en una casa más grande, ya tengo auto, ya tengo la bicicleta, le cambié los rines, ya tengo patines, monopatín. Ustedes saben que yo no sé patinar con una sola rueda. Es de las poquitas cosas que no sé hacer. Decidí no hacerlo y hace poquito el Señor me mostró por qué no me lancé a hacerlo. ¿Alguien patina con monopatín? ¿Lo hace bien? Yo decidí no hacerlo porque me avergonzaba caerme. Así que algún día podemos hacer una tarea de patín, ¿cierto? Puedo superar eso. Creo que es algo que Dios puede sanar primero en mi corazón. Y quien quita que patine bien, oye, que termine patinando allá en cita. Yo a veces voy en el auto, estoy haciendo un paréntesis, yo sé que ya tiene el afán pero a veces voy en la cinta costera y yo voy manejando y cuando veo esos patinadores, además que hacen, y yo veo, tengo que doblar la rodilla, además que hacen como y yo digo, yo tengo que aprender a hacer eso alguna vez. Un día me van a ver patinando, me voy a comprar unos patines y me van a ver cómo hago. De aquí bajando la loma hasta allá abajo. Mira, las decisiones que tomas ahora van a afectar. Decide que afecten tu presente, pero porque van a afectar tu futuro. Y el Señor solamente deseaba que ayudara a sus discípulos, ayudarlos a que entendieran que una decisión de darle la espalda al mundo, de darle la espalda a los valores que sostienen este sistema, va a traer consecuencias eternas. Usted tiene que ser un valiente para ser radical en las decisiones que tiene que tomar. Tiene que ser un valiente para decirle a lo que es no, no. Podrá perder su prestigio, iglesia. Podrá ser rechazado. Va a ser objeto de burla. Podrá haber persecución incluso, porque el Señor lo dice. Pero la decisión tomada va a alimentar y va a fortalecer mi alma. Y eso sí es más importante, porque es lo que perdura para siempre. Este tiempo va a pasar, iglesia. Pero hoy la gran tragedia que acompaña el progreso es que el hombre ha descuidado cada vez más y más y más el aspecto espiritual de su existencia.
Solamente quiere ver lo material, quiere percibir las cosas que ven sus sentidos naturales. Pero lo espiritual ha empezado a jugar un papel allí a un lado. Escuchaba ayer una conferencia de los chicos de una conferencia internacional. Y alguien decía, los jóvenes hoy quieren, la espiritualidad está bien. Sí, porque ellos nos dicen que está mal. Está bien, la espiritualidad está bien. Ustedes a veces en la iglesia son demasiado espirituales. Nos gustaría más explorar y estar en estos laboratorios del liderazgo. Qué bueno, yo digo, buenísimo. Qué bueno aprender a liderar. Te voy a decir algo. Dime qué sabían los discípulos de liderazgo. Nada. De estos 12, uno le salió mal a Jesús, ¿cierto? Uno. ¿Qué sabían de liderazgo? Pero siguieron durante 3 años al líder perfecto. Al líder perfecto. Jesús no se equivocó. Jesús los llamó a cumplir un propósito, pero tenía que darle herramientas sólidas y fundamentales, más allá de que tener estrategias, porque Dios hace un líder a quien Él quiera. Mientras usted tenga claramente enfocado cuál es el propósito. ¿Por qué haría el Señor un líder de ti si no es para cumplir un propósito eterno? ¿Por qué haría un líder de mí si no hay un propósito eterno aquí? Para que los demás vean que puedes hacer un proyecto y una programación de obra impecable, una estimación de costos y análisis y todo, y tienes un grupo de personas que trabajan contigo. ¿Y cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que estás enseñando? Jesús lo tenía muy claro. Y eso fue lo que les quiso decir a ellos. Se ha descuidado verdaderamente lo espiritual. Y se nos olvida completamente que esto es lo indispensable para una vida plena y para una vida abundante. Así que hoy, como se llamaba esta prédica o como se llama, sígueme. Es una invitación. Es una invitación a seguir a Jesús. Y cuando Jesús te invita a seguirlo, no es descartar algunos elementos que no importan nada en mi existencia. Hay algunas cosas de las cuales puedo deshacerme, de pronto no las considero. No. Es una invitación a vivir en serio la vida. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, esas son las invitaciones siempre de Jesús. Usted decide vivir la vida serio o no con Jesús. Y debe asumir el rol al cual Él lo ha llamado. Su rol no puede seguir siendo de observador. Tienes que ser participante en la aventura que Él nos ha preparado para estar con Él. Es un llamado, iglesia, a proclamar que Dios nos llamó a ser, no a hacer. Debemos ser primero que hacer cosas. Así que el Hijo de Dios, iglesia, nos invita a ser partícipes. Por favor, la alabanza, no sé dónde estar, por allá arriba. El Hijo de Dios nos está invitando a ser copartícipes en la vida con Él. No espectadores, no espectadores pasivos. Porque ¿sabe qué le sucede a un espectador pasivo? Que esto no sea el mensaje más principal hoy en su vida. Un espectador pasivo es aquel que espera con resignación algún golpe de suerte que le permita mejorar la calidad de existencia que está teniendo. Jesús no es un golpe de suerte. Jesús es todo. Jesús es todo, iglesia. Jesús dijo: síganme a mí, dice Jesús. Síganme a mí. Y la vida jamás, jamás se los garantizo, jamás resultará ni aburrida, ni insulsa. Sigan a Jesús. La vida con Jesús va a tener sentido. La vida con Jesús va a tener todo.
Iglesia, solamente les digo esto a los que no lo sabían. Solo bastaron 3 años de ministerio. 3 años de ministerio entre los judíos para darnos cuenta de que esta es una invitación que vale la pena aceptar.